Hemos venido hablando de la instrucción de Dios. Y primero hablamos del arrepentimiento. ¿Recuerdan? Eso fue por allá a comienzos de marzo. Quienes se la hayan perdido, está en el canal de YouTube. Luego hablamos de asumir nuestra nueva identidad en Cristo. Y la instrucción de Dios ahí fue: identifícate. También está grabada para los que se la perdieron. Y venimos siendo guiados por la palabra de Dios, específicamente en el libro de Crónicas, para recibir cada una de las instrucciones. La instrucción hoy es: humíllate. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, que ha sido nuestro versículo base en todo este estudio sobre la instrucción de Dios para nosotros. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hoy la instrucción de Dios es que nos humillemos. Y se hace evidente acá la importancia de que el creyente se humille delante de su Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, humillarse, y ojo a esto, porque el mundo nos ha llevado a una definición de humillación diferente. Humillarse es sencillo, es cambiar el orgullo por humildad. Dejar el orgullo y practicar la humildad. Es reconocer que como ser humano soy tan pequeño, tan incapaz, tan indefenso, que nada depende de lo que yo haga, sino de lo que Dios haga a través de cada uno de nosotros. Esto no es que yo sea muy bueno para algo. Esto no es que yo sea el mejor ingeniero del mundo, el mejor médico del mundo. De pronto lo eres. Pero en el momento de dejar el orgullo para practicar la humildad, tengo que reconocer que esa habilidad, esos dones y talentos están en mí solamente por la misericordia de Dios. Que sin Dios no sería nada. El ser humano puede acumular logros, fortuna, premios, reconocimientos, pero nada de eso representa victorias eternas. Nada representa victorias reales. Por eso es que el Salmo 149, versículo 4, dice que Él, Dios, corona al humilde con victorias. Dice la palabra de Dios: porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. La victoria es un honor concedido por Dios. Y entonces, ¿qué pasa con las victorias de los que no caminan con Dios? Son victorias falsas. Son victorias vacías. Y nosotros podemos ver en toda la historia de la humanidad personas que se han esforzado para alcanzar logros, que usan su creatividad, que dedican su vida entera a inventar algo, a ser reconocidos por algo. Y resulta que entre más logros han alcanzado, más vacíos se sienten. Uno de los grandes problemas de las personas famosas, de los cantantes muy reconocidos, es que en el escenario están llenos de miles de personas. Y cuando llegan a sus casas, están solos. Allá están bailando y llevando alegría y la gente disfruta y celebra. Pero ellos mismos no tienen esa alegría que están transmitiendo. Están transmitiendo emociones vacías. Y las personas salen del concierto a seguir con sus mismas luchas, a seguir con sus mismos problemas y sus mismos sentimientos de estar incompletos. ¿Por qué sucede eso? Porque el ser humano
sin Dios, siempre, siempre va a estar incompleto. Alguna vez un pastor decía que el ser humano es como un rompecabezas de 500,000 fichas y le falta una pequeñita. Es un rompecabezas no digno de enmarcar. Ese rompecabezas solo le falta una, le falta un 50,000avo de lo que es, pero está incompleto. Imagínate al ser humano que no le falta un 50,000avo, solo tiene un 50,000avo. El resto, que es Dios en nuestras vidas, es lo que le falta. Tan incompletos, tan solos, tan vacíos, que cualquier éxito, cualquier logro que podamos recibir va a estar vacío y no nos va a llenar ese espacio que solamente Dios lo puede llenar, porque es a Él a quien le pertenece. En muchas ocasiones encontramos en la palabra de Dios que el mismo Dios promete llenar ese vacío. Es Dios mismo quien promete a su pueblo recibir alivio en la adversidad. Es el mismo Dios que nos promete, ahí en 2 de Crónicas 7:14, restaurar nuestra tierra. ¿Y cómo sucede eso? Sucede solamente cuando practicamos la humildad, cuando nos humillamos, cuando nos hacemos vulnerables y nos entregamos delante de Dios como completamente incapaces de avanzar solos. Este tema yo sé que me lo han escuchado muchas veces, pero esto hace parte de quienes somos como creyentes, no solo como iglesia. Un creyente es muy difícil que pueda estar cerca de Dios si no se ha humillado delante de Dios. Estaría cerca de Dios tratando de competir con Dios y adivina quién va a ganar. Encontré cuando estaba preparando este tema algo increíble en la palabra humillarse. Coloquialmente en Colombia decimos doblar rodilla. ¿Qué significa cuando decimos hay que doblar rodilla? Orar. Hay que orar, ¿cierto? Increíble que la definición que está en el diccionario de palabras hebreas y griegas dice que humillarse es, abro comillas, una raíz primitiva, doblar la rodilla correctamente. Humillarse es una raíz primitiva que significa humillar, doblar la rodilla correctamente. Entonces, mientras que la cultura hebrea desde la antigüedad está marcando la necesidad de doblar rodilla, es decir, de humillarse, la cultura actual promueve una actitud soberbia, una actitud arrogante de autosuficiencia. Es más, pone en nuestra lengua el poder de la palabra de Dios, diciendo si tú lo declaras, tú lo tienes. El simple hecho de querer hacer las cosas a mi manera está mostrando una falta de humildad, falta de humillarme, falta de doblar rodilla correctamente. En la Biblia, Thompson, ellos hacen unos seminarios y en uno de esos seminarios ellos dicen que la humillación, hablando de la humillación, dice, la cultura actual promueve la actitud soberbia y arrogante. El simple hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera es un acto de falta de humildad. Es preferir poner la confianza en mi capacidad y no en el poder infinito de Dios. Resulta que
Conocemos a un Dios todopoderoso. Conocemos a un Dios que no tiene límites, que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce lo más profundo de mi corazón. Y quiero lograr algo y lo quiero hacer a mi manera. Y yo me imagino, esto no está en la palabra de Dios, pero yo me imagino a Dios por allá parado diciendo, hágale, papito, equivóquese, hágale que si se estrella yo lo curo, yo lo apapucho, hágale tranquilo. Y uno va y se estrella, y uno se para y, no papá, yo puedo. Bueno, hágale. ¿Y cuántas veces nos estrellamos hasta que decimos, Señor, es que yo no puedo? Y yo me imagino a Dios, ¿no te lo dije? ¿Será que Dios sí puede? ¿Será que Dios se hubiera estrellado todas las veces que yo me estrellé? No usamos lo que sabemos de Dios. Tal vez pensando que lo que voy a hacer no está dentro de su voluntad. Entonces lo hago yo. Peor aún. Pero cuando decidimos humillarnos, cuando decidimos reconocer que es Dios el que puede, cuando nos giramos y le decimos, papá, yo no pude, ¿podrías tú? Ahí comenzamos a experimentar cuál es el resultado de la humillación. Y hoy les quiero traer unos ejemplos de la Biblia, solamente 4, espero navegarlos muy rápido. 4 ejemplos de la Biblia sobre lo que significa humillarse a sí mismo y los resultados de esa humillación. Vamos a estar en 2 de Crónicas, no nos vamos a mover de ahí. Comencemos en el capítulo 12, donde está la historia de Roboam. En el capítulo 12, por allá en los versículos 6 y 7 podemos ver lo que sucedió y en el 12 el resultado. Resulta que ahí desde el comienzo en el capítulo 12, importante que se lo lean en sus casas. No lo vamos a leer todo, pero márquenlo para que se lo puedan leer en sus casas, que no se les olvide. Entonces está la narración, cómo el pueblo de Dios había abandonado la ley del Señor. Y entonces cuando abandona la ley del Señor, llega el ataque del enemigo. Entonces Dios busca la forma de hacerle saber lo que iba a suceder. Y entonces ahí es donde dice la palabra de Dios, que la gente se humilla delante de Él y reconocen su justicia. Ahí en el versículo 6, ahí dice, los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad, el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo, puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Tomó que ellos se humillaran, que ellos reconocieran con humildad que el Señor es justo. Recurrieron humildemente a la justicia de Dios. Y entonces en el versículo 12 viene el resultado. Y dice, por haberse humillado Roboam. ¿Por haberse qué, iglesia? Humillado. Esto no es que él se fue, se volvió por allá andrajoso, dejó de comer, no se volvió a organizar y la gente lo pateaba. No. Él lo que hizo fue reconocer que su justicia, que sus decisiones, que sus ideas no eran absolutamente nada. Que acá se trataba del Señor. Y ahí ellos reconocen, el Señor es justo. Entonces, por haberse humillado y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Sí lo puso a pasar unos tiempos bien interesantes. Ahí si continúan leyendo van a ver que no todo fue color de rosa.
Pero el Señor se compadeció, apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. En el caso de Roboam, el haberse humillado hizo que el Señor lo mirara con compasión y no lo destruyó por completo. El otro ejemplo es Ezequías, ahí en el capítulo 30, también de Segundo de Crónicas. Con Ezequías vemos lo que es la humillación cuando todo el mundo lo está rechazando. Cuando él se humilla en medio del rechazo del pueblo. Entonces sucede que Ezequías, dice ahí en la Nueva Versión Internacional, título Celebración de la Pascua. Ezequías está invitando a que la gente celebre la Pascua y envía mensajeros por todo Israel y por Judá. Y la respuesta de la mayoría de las personas fue burla. El pueblo judío burlándose de una invitación a celebrar la Pascua. Esto nos deja entender el estado en que ellos estaban, lo lejos que estaban de Dios. Esa invitación sonaba ridícula para muchas personas. El norte llevaba muchísimos años creyendo en muchas cosas al mismo tiempo, en sincretismo. Y el reino estaba dividido, se habían vuelto apóstatas. Y entonces viene este señor a invitar a que celebremos la Pascua. Qué ridiculez es esa. Ahora vamos a ser religiosos. Ahora sí vamos a recordar todo esto. Pero resulta que algunas personas de Aser, Manasés y Zabulón sí se humillaron. Y no fue solamente una humillación intelectual. Esto fue un acto de voluntad que iba contra la cultura de ese momento. En ese momento estaba reinando la soberbia. No necesitamos a Dios. ¿Para qué vamos a celebrar la Pascua? Eso era de antes. No hay mucho que celebrar. Y miremos aquí en la palabra de Dios, el versículo 11, que dice: no obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Ellos no se pararon a decir, es que somos del reino del norte, ellos son del sur. Ellos cruzaron fronteras en humillación. Y aquí hay tres cositas importantes que ver. Ellos resistieron la presión social del escarnio de los vecinos. Imagínense la gente del norte diciendo, estos se van para el sur a practicar, a celebrar la Pascua. Yo me imagino que mientras iban caminando, la gente les gritaba, torcidos, quédense por allá. Ellos cruzaron fronteras geográficas y políticas que existían. El reino estaba dividido. No había amistad entre el reino del sur y el reino del norte. Y cuando lo hacen, ellos reconocen que estaban lejos del camino correcto. Las tres cosas implicaban humillación. Humillación de las personas, humillación de ellos mismos al cruzar las fronteras y humillación intelectual al reconocer que nos habíamos equivocado. Y el resultado inmediato de esa humillación, pues está ahí mismo en el versículo 11. Fueron a Jerusalén. Ya hubo una puesta en acción. La humillación de corazón siempre va a generar una puesta en acción. Siempre va a generar un cambio de dirección. No estamos hablando de pasividad. No estamos hablando de autocompasión. Ay, es que nos equivocamos. Ellos tenían razón. No, es reconocerlo, pero es también ponerse en acción. Arrancaron hacia donde estaban haciendo la celebración de la Pascua. Y atención más adelante en el versículo 26.
Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Era una fiesta real. Esa fiesta tan alegre que no se había celebrado en tantos años, no era más que el fruto de la humillación del pueblo completo. Y el resultado de que ese grupito, ese remanente pequeño, llegara a Jerusalén humillado, fue esa celebración sin precedentes. Celebración que muchas generaciones no habían visto. Durante toda la época de los reinos divididos, no se había celebrado una Pascua como la estaban celebrando en ese momento. Producto de la humillación. No fue la organización de Ezequías. Fue una confluencia de corazones, de mentes, de voluntades humilladas delante de Dios. Es increíble, por ejemplo, notar en el versículo 15, cuando dice, los sacerdotes y los levitas compungidos se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor. Las autoridades estaban compungidas. El pueblo respondió a ese llamado, aunque no estaban ritualmente preparados completamente. Ahí en el versículo 17 al 20 está. Pero es precisamente en el 20 donde está el resultado definitivo de la humillación. Cuando dice, y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. El Señor escuchó la humillación y perdonó al pueblo completo. Dios mismo ratificó la humildad colectiva. Es como si la humillación del pueblo abriera las puertas de la misericordia de Dios. Otro ejemplo, Manasés. También ahí en Segundo de Crónicas, capítulo 33. Este es más impresionante, porque es que Manasés era el rey más impío de la historia de Judá. Dice María Angélica, era muy malo. O sea, ¿quién era Manasés? Reinó 55 años. Fue el reinado más largo de cualquier rey de Judá. Y este es su récord de maldad. El rey reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Es decir, su padre destruyó altares y él vino y los reconstruyó. Y ahí erigió altares a Baal y adoró a todo el ejército del cielo. Hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle de Hinón. Quemó a sus hijos. Practicó magia, adivinación, hechicería. Puso una imagen tallada dentro del templo de Dios. ¿Qué tal? Derramó sangre inocente en abundancia, dice ahí en los versículos del 1 al 9. La palabra de Dios dice que Manasés hizo más mal que las naciones que Dios había destruido. Ahí en el versículo 9 está. Este era el campeón de todos, el más malo de todos. Él no era un pecador ordinario como tú y como yo. Él se empeñaba en hacer las cosas en contra de Dios. Si quieren encontrar un estándar de un rey en contra de Dios, pueden buscar a Manasés. Y entonces en el versículo 12 comienza a suceder lo inesperado.
Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Y sé qué? Se humilló profundamente ante él. Estando afligido, él se humilla delante del Señor en humillación. Estando en el fondo del abismo, estando en lo peor de su carrera criminal, él se humilla delante de Dios. Y entonces Dios permite que los asirios lo tomen preso, lo encadenan con ganchos y se lo llevan a Babilonia. Está ahí en el versículo 11. Y acá es donde sucede lo que es realmente impactante. Entonces dice la palabra de Dios cosas importantes ahí en el versículo 12. Dice, estando en tal aflicción. El sufrimiento de Manasés lo llevó a la humillación. Muchas personas se endurecen en el dolor. Y aquí el sufrimiento fue el instrumento que Dios usó, no la causa. Fue el instrumento usado por Dios para llevar a Manasés a lo segundo que resaltar acá, a llevarlo a implorarle a Dios. Y no podemos pasar desapercibido que dice, imploró al Señor, Dios de sus antepasados. Él sabía quién era Dios. Pero cuando él le implora, ya no es el Dios de los antepasados, ya eso hace que ese sea su Dios, porque está recurriendo a él, está reconociendo que es Dios el que lo puede hacer. Después de tanto tiempo sirviéndole a Satanás, a otros dioses, entonces Manasés reconoce a quién es que él realmente pertenece. En un acto de humillación, él se hace vulnerable delante de Dios, del Dios de sus antepasados, que es ahora su Dios. Y también hay que resaltar que dice, se humilló profundamente. Y ahí el adverbio es muy importante, porque no fue una humillación mínima, no fue un pensamiento de humillación, no fue una estrategia que él tenía, fue una humillación profunda. Y ese profundamente, la palabra en hebreo no solamente habla de profundidad, sino de intensidad. Fue una humillación intensa. Fue una rendición total. Él no dejó un aspecto de su vida sin rendir delante de Dios. Y el resultado está ahí mismo en el versículo 13. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Dios restauró a Manasés, el rey más impío de Judá, y le devuelve su trono. ¿Se lo merecía? Si es por merecer, ninguno de nosotros merecemos nada. Fue simplemente la misericordia de Dios. Una misericordia que en ocasiones como esta desafía la lógica humana. En ocasiones como esta lleva a los que se creen justos a preguntar, ¿es esto justo? ¿Y qué hacen nosotros debatiendo con eso? No, no es justo. Desde el punto que lo estás viendo, no, no es justo, es misericordioso. Y prefiero la misericordia que la justicia por mi propio bien. Me va mejor. La clave, una vez más, que abrió la misericordia de Dios fue la humillación profunda, genuina, extensa. Y el último ejemplo, que espero que ya estén pensando
¿quién es el último ejemplo? ¿Quién creen? Yo diría que Jesús. Vamos a Colosenses 1 a ver si estamos de acuerdo. Colosenses 1, versículos 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Jesús, siendo el primogénito de la creación, estando sobre todas las cosas, todo se creó por Él y para Él, se entregó. Y dice Filipenses 2:8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguien tiene de qué sentirse orgulloso y que lo puede y lo tiene, es Jesús. Todo le pertenece, todo fue creado por Él y para Él. Está por encima de todo, el nombre sobre todo nombre. Si alguien pudiera entrar en este momento a este salón y decir, yo, ese sería Jesús, el único. Pero aún así, se manifestó como hombre y se humilló. Él se pudo haber manifestado como hombre y haber derrotado todos los que quería derrotar. Aún así, se humilló. ¿No les parece hermoso lo que estudiábamos hace poco? Que no abrió la boca. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué, amada iglesia? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se humilló no por una estrategia, no se humilló para ser exaltado, se humilló por mí, se humilló para que yo tuviera vida eterna, para que yo, que sin tener nada de qué enorgullecerme, me enorgullezco, tuviera una esperanza restauradora de vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué se humilló Jesús? Porque Dios ama al mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Perdónenme, pero esto hace que una teoría que hay por ahí que dice que los que se salvan son solo unos elegidos, se rompa. Porque acá dice todo aquel que crea en Él. Perdón con mi querido amigo Lutero y Calvino, pero creo que están equivocados. Porque acá dice todo el que cree en Él. Y el único libro al que yo le creo cuando dice que todo es a la Biblia. Otros dicen todo lo que hagas, ese todo es mentira. Todo el que en Él cree. Y si hoy tú crees en Jesús y no te has humillado, es un buen momento para humillarte. Es un buen momento para recordar este logo, un símbolo de humillación. Este soy yo, este eres tú, humillado a la cruz, en posición
vulnerable con todos tus órganos expuestos, de rodillas que limita tu capacidad para oír, humillado delante de mi Señor Jesucristo. Si no has creído, hoy es un día para creer, para poner tu fe en Jesús. Y si has creído pero no te has humillado, hoy nadie puede salir de acá sin humillarse. Allá está Ricky parado así diciendo, no salen. No sería un buen negocio. ¿Cómo no humillarme? Con todas las veces que me he estrellado. ¿Cómo no humillarme con todo lo que he intentado y no he podido lograr? ¿Cómo no humillarme viendo que está Dios, mi papá, todopoderoso, diciendo, tranquilo, tengo el control, tranquilo, te cuido? Acá no estamos hablando de una vida perfecta, sin problemas, sin dificultades, sin caídas. Acá estamos hablando de un Dios que todo lo tiene bajo control. Si estoy humillado delante de Dios y experimento una situación difícil, inesperada, lo va a ser difícil e inesperada para mí, no para Dios. Y es sorpresa para mí. Desencaja de lo que yo quiero, no de lo que Dios quiere. Porque hace 8 días Ricky nos decía, en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Él está procurando el bien para que en todas las cosas, quienes lo amamos, estemos bien. Aunque no nos guste, aunque no lo disfrutemos, aunque no lo veamos. Humillarse, la humillación de Jesús, a mí me encanta resumirla cuando Él le dice al Padre, hágase tu voluntad. Y aquí unos punticos de cierre. En la Biblia de Estudio de la Reforma, comentada por Sproul, él dice, Dios promete que la nación recibirá alivio de la adversidad causada por su pecado si el pueblo se vuelve a Él en humildad y oración. Es decir, Sproul dice, Dios ha prometido que la tierra va a ser restaurada, hablando de 2 de Crónicas 7:14, si el pueblo se humilla y ora. La humillación silenciosa es imposible. Cuando yo me humillo, lo que hago es decir, Señor, tú eres justo. Señor, yo no puedo más. Sí. Y cuando le hablo a Dios, eso se llama orar. Por eso es que 2 de Crónicas lo une, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Es volverse a Dios. Y si bien la instrucción que Dios nos da hoy es humillarnos, acá no estamos hablando de una fórmula matemática, de una fórmula mágica. La bendición de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, ni siquiera la humillación. Depende de lo que Dios hace. Entonces, nuestra parte es enfocarnos en tener una actitud humilde y reverente. El nuevo creyente, el creyente antiguo, el que se está convirtiendo hoy o el que lleva 30 años en la fe, debe reconocer que Dios es el creador, que Él tiene el control de cada situación, que Él tiene el control de mi vida y todo lo que sucede en ella. Entonces, el primer punto de cierre acá es, necesitamos tener una actitud humilde y reverente delante de Dios. El segundo punto es, el rendirse es confiar en Dios
completamente, intensamente. Todos los aspectos de mi vida los confío a Dios. Acá no voy a depender más de mis habilidades, de mis recursos. Acá no voy a depender en un problema jurídico de la cantidad de abogados que puedo contratar o en un problema médico de los médicos que conozco y el plan de salud que tengo. Confío en Dios completamente. El resto son herramientas que Dios provee. El siguiente punto para terminar: la humillación no es solo un acto externo. La humillación profunda, como lo leímos, implica el corazón. Y lo que está en el corazón se ve reflejado en lo que dice mi boca, en lo que yo hago en mi día a día. Mis acciones y actitudes de cada día son el reflejo de esa humillación al Señor. La humillación es necesaria si quiero crecer espiritualmente. Cuando reconozco que soy pecador y que necesito la gracia redentora de mi Señor, ahí es cuando desarrollo la sensibilidad a la revelación de Dios. Ahí es cuando soy consciente de lo mucho que se me ha perdonado y de lo mucho que Dios tiene para mí, salvación eterna. Hoy, amada iglesia, la invitación es humillarnos. La invitación hoy es a que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros carros de guerra y nuestros ejércitos, en nuestro dinero y nuestras capacidades, en nuestra inteligencia. Hoy la invitación es reconocer que no somos nada si no estamos a los pies de Cristo. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más que tú estás ahí. Gracias porque hoy, más que invitarnos, nos estás dando la instrucción de humillarnos delante de ti con actitud humilde y reverente. Hoy, mi Señor, nos rendimos delante de ti. Hoy decidimos confiar en ti completamente. Hoy, mi Señor, reconocemos que no somos nada. Hoy reconozco que te necesito en mi vida. Hoy te pido que me ayudes a humillarme de corazón, no solamente a decir, no solamente a enseñarlo, no solamente a predicarlo, sino a tener un corazón humillado delante de ti. Hoy te doy gracias, porque sin merecerlo, tú me perdonaste. Sin merecerlo, te humillaste por mí. Sin yo merecerlo, tú te hiciste hombre y te entregaste humillado en esa cruz y moriste por mí, por mis pecados, por los pecados que yo he cometido y que voy a cometer. Me justificaste y ahora tengo la esperanza de vida eterna. Gracias porque has abierto esta puerta para todo el que crea en ti. Señor, no merecemos tanto y no tenemos ni palabras para agradecerlo. Yo te pido, Dios, que esta iglesia sea una iglesia humillada delante de ti. Padre, yo te pido que no haya orgullo en nuestros corazones. Señor, que el conocimiento, el dinero, la posición social, un cargo, que nada de eso nos haga sentirnos más que nadie, porque todos dependemos de ti. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesús, que siendo el dueño de todo, siendo aquel por quien todo fue creado,
nos enseñaste la humildad. Yo te pido que podamos seguir tu ejemplo de humildad y rendirnos delante de ti cada día de nuestras vidas. Yo te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.